Los saludo desde la Universidad Nacional Autónoma de México y agradezco enormemente al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo que nos permita grabar estos programas aquí y sobre todo a su coordinador, al profesor Enrique Provencio, que nos permita hacer esta serie de programas. Y sobre todo porque déjenme decirles, Enrique Provencio ha sido un habitual invitado de este programa, porque sin duda tiene una visión del desarrollo y ha hecho reflexiones que son importantes. Pero déjenme poner uno, probablemente la que para mí es paradigmática del esfuerzo de Enrique Provencio de articular. Enrique Provencio es responsable de haber hecho este tipo de informes durante los últimos 5, 6 años, sin duda un documento que debe ser reflexionado, que debe ser revisado. Y en ese sentido, Enrique Provencio, muchas gracias por estar en el programa, pero también el reconocimiento de todos por el esfuerzo de coordinar, articular una reflexión permanente sobre la enorme complejidad del desarrollo de México. Gracias por estar, Enrique. Al contrario, gracias por la invitación, Mario Luis. Déjame invitar al auditorio. Últimamente, en estos meses de calor, de enormes realidades, estamos hablando de escasez, de crisis, de falta de agua, y aparecen de una manera cotidiana las notas de que en tal colonia o en tal lugar falta agua, o se acentúa, se hace más crítica. Por eso hoy estamos dedicando este programa con Enrique Provencio para hablar de unos temas centrales, y entraría directo a esa pregunta. ¿Estamos en una crisis hídrica? Se ha dicho durante los últimos últimos lustros se ha hablado, pero me gustaría que nos lleves en realmente dimensionar qué debemos entender cuando decimos estamos en una crisis hídrica en este 2023. Gracias, Mario Luis. Se ha discutido mucho la noción de crisis hídrica, porque para algunos hay crisis cuando se interrumpe el abasto de agua. Sin embargo, lo que estamos viviendo en México, en mi opinión, es una crisis permanente del agua en al menos 4 sentidos. Primero, una crisis social, porque no estamos cumpliendo con el derecho al agua, como lo establece el artículo 4 de la Constitución. Segundo, una crisis hídrica desde el punto de vista ambiental, porque no tenemos abasto suficiente por parte de los ecosistemas, porque no estamos cuidando los servicios hídricos. Tercero, estamos teniendo una crisis de gestión administrativa, porque los organismos operadores municipales o metropolitanos no están alcanzando a cubrir la oferta de agua. Y cuarto, estamos hablando de una crisis económica en el mundo del agua también, porque no estamos disponiendo de los recursos suficientes para pagar ya no solo la gestión, la administración del agua, sino también para pagar los costos ambientales del agua. En ese sentido, estamos hablando de una crisis hídrica con muchas facetas, que es permanente, porque en muchos estados de la República, desde hace mucho tiempo, no se está cubriendo el servicio de agua diariamente. Si gustas, podemos entrar en detalle más adelante sobre esto. Pero si en México lo que estamos viendo es que en muchos estados no se cubre ni siquiera la mitad de los días del año con agua, con un flujo constante, de lo que podemos hablar con toda propiedad, pienso yo, es de una especie de crisis crónica del agua en México, que en algunos momentos se expresa con mayor contundencia, por ejemplo en Monterrey en 2022, o por ejemplo en el Valle de México en 2023, cuando estamos experimentando ya reducciones de los flujos. Pero esa crisis que aparece de manera excepcional en algunas ciudades o zonas metropolitanas es permanente en la mayoría de los municipios. Déjame ir sobre algunos de los puntos que señalaste. Alguien diría que es básicamente una crisis de gestión, administración, y que de alguna manera es un tema administrativo. Ayúdanos a comprender cómo esa noción, desde el punto de vista de quienes estudian el tema, es una noción, digamos, muy menor de la enorme magnitud de lo que estamos hablando. Es una dimensión importante, sin duda, pero hace mucho tiempo dejó de ser la única y dejó de ser la más importante. Hoy de lo que estamos hablando es de una crisis múltiple, como dije,
porque entre otras razones, el abasto de agua desde los ecosistemas ya no está siendo suficiente, por un lado. Y por otro lado, la perspectiva ante la que estamos en los diferentes escenarios de cambio climático es que esta crisis hídrica se va a agravar porque el cambio climático está contribuyendo a la reducción de la disponibilidad del agua. En ese sentido, no es solo una crisis administrativa, es una crisis ambiental, ecosistémica, y también es una crisis social, porque uno de los rasgos de la crisis del agua en México es la profunda desigualdad en el abastecimiento del agua en general, pero cuando vemos el abastecimiento de agua diaria y de calidad, es todavía más desigual el servicio. Si es entonces una crisis ambiental y también es una crisis social, la crisis administrativa, es decir, de la gestión, es importante sin duda, pero no es la única. Y por tanto, ya no se trata solamente de hacer mejoras en la operación, en la gestión municipal. Se trata de hacer una revisión, una discusión más amplia de la crisis hídrica que estamos viviendo. Se ha dicho muchas veces que el tema es que tenemos una red de agua muy vieja, muchas fugas, malas administración, pero esto, digamos, a mi juicio está simplificando o resolviendo el tema de una manera de gerencia, de técnica. Pero déjame entrar al tema de la desigualdad, porque tú y yo, y seguramente muchos que nos están viendo, tenemos esta, yo diría, sorpresa de que cada día cuando abrimos una llave sale agua y transparente, pero eso no es la realidad. ¿Cuántos litros de agua una persona, digamos, tendría tener derecho? Bueno, es un tema muy importante porque le da sustancia al derecho al agua. Y lo primero que hay que decir es que estamos usando en promedio un número de litros persona día de más de 150, que es más que suficiente para abastecer al país en su conjunto si todos tuviéramos acceso a esa agua. Pero la realidad es que al menos la mitad de los estados de la República tienen un abasto de por debajo del 50% de sus necesidades de agua diaria y de calidad en el país. Y esta es la información oficial, es la que mide la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, es la que mide una de las encuestas de INEGI en SIG. Pero tu punto es, ¿y cuántos litros de agua deberíamos estar recibiendo? Lo que muchos estiman es que un abasto diario de alrededor de 100 litros por persona debería ser suficiente para las necesidades cotidianas en el hogar, incluyendo preparación de alimentos, lavado, limpieza, bañado, etc. Sin embargo, en muchos municipios del país no se alcanzan a recibir 60 litros de agua. Es más, en la propia Ciudad de México, en la alcaldía de Iztapalapa, el abasto cotidiano promedio no llega a esa cantidad, a 60 litros diarios. Sin embargo, y en esto hay mucho trabajo del Poder Judicial, lo que se estima es que por lo menos se debería estar garantizando entre 55 y 60 litros de agua diarios persona. Y en ese sentido, el tema es la implicación económica, porque la gente obviamente no puede vivir sin agua y compra, bueno, no sé si en garrafón, no sé si la pipa. O sea, el costo económico también es un tema que tú has señalado como profesor de la especialización en desarrollo social, en términos de que si asegurarse alimentos es toda una batalla, asegurarse agua implica un esfuerzo económico enorme. ¿De qué tamaño estamos hablando? Porque finalmente, cuando hablamos de bienestar, no hablamos de lo que la gente tiene que gastar para un mínimo de sensación de bienestar. ¿Cuál es la relación de precios del agua de nosotros? Yo abro una llave aquí en la delegación Álvaro Obregón y sale agua. Y una gente en otra zona que pues a veces sale y a veces, o más bien tiene que comprar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, quiero empezar retomando una frase que acabas de decir. No se puede vivir sin agua. Ese es el punto de partida esencial y a veces lo obviamos
por lo que el agua es un derecho humano. No se puede concebir la existencia de una persona sin el agua de calidad. Y por tanto, deberíamos repensar en su totalidad uno de los mayores absurdos que experimentamos en México. Y uno de los mayores absurdos por lo siguiente. Los precios varían mucho, las tarifas de agua en los municipios del país, pero por poner, digamos, los promedios. Un consumidor, una familia normal en la Ciudad de México paga alrededor de 29 pesos el metro cúbico de agua. Es el recibo de agua. 29 pesos por cada metro cúbico, por cada 1000 litros. Eso barato, baratísimo, porque hay un subsidio de promedio muy alto. En otros municipios se paga más, hasta 40 pesos el metro cúbico. Y normalmente no somos conscientes de que por no confiar en la calidad del agua, tenemos que acudir a la compra de agua, y esa agua es carísima. Por decirlo en un ejemplo concreto, todo el mundo compra garrafones de agua, de esos de 20 litros. Y los precios varían mucho, pero un metro cúbico de esa agua de garrafones anda costando alrededor de 2.500 pesos el metro cúbico, cuando en el agua de la red se paga alrededor de 29, 30 pesos. Esa es la proporción del Esa es la proporción. Costo. ¿Y quién vende esa agua? Bueno, la venden empresas que compran el agua, le dan un procesamiento, no siempre muy confiable, por cierto, y la venden. Bueno, hay sitios donde se paga mucho más que 2.500 pesos por metro cúbico para poder tener agua para cocinar, para beber. Y yo llamo a la siguiente reflexión. ¿Qué clase de economía del agua tenemos en donde hay un mercado de agua donde se termina pagando más o menos 100 veces más el metro cúbico en comparación con el agua de la red? Y es una aberración colectiva en la que estamos. Ese mercado del agua se ha ido regulando de manera más o menos espontánea, a través de normas de agua, a través de precios, pero evidentemente es un mercado distorsionado. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Deberíamos tener servicios de agua municipales o metropolitanos en su caso, que nos ofrezcan a todos agua buena, agua de calidad todos los días del año, aunque pagáramos un poco más, porque la comparación entre lo que le pagamos a las autoridades del agua versus lo que le pagamos a las empresas que venden agua, de lo que nos habla es, repito, de una aberración colectiva. ¿Quiénes pagan más? Las familias que no tienen agua, porque tienen que acudir a pipas, tienen que acudir a mercados de agua donde hay mucha escasez, donde tardan mucho para que se las lleven y terminan pagando más cara el agua que las familias de clase media o las familias ricas. Y esa desigualdad lo que está expresando, además de todo, es un incumplimiento del derecho al agua con una profunda inequidad en nuestro país. No es la única dimensión, como lo hemos comentado, pero creo que es un punto muy importante. Y es fundamental. Déjame ir un corte y regresamos aquí al PUED con su coordinador, Enrique Provencio, para seguir hablando de una de las desigualdades más brutales. Porque en este momento de enorme sequía, de enorme calor, uno ve a la gente buscando agua. Y el agua cuesta mucho en nuestro país, cuando muchos realmente necesitan todo el apoyo y muy pocos recibimos un agua a bajos precios, de calidad, y probablemente es las injusticias que tenemos que poner enfrente, porque no hay México social si no resolvemos la injusticia del agua. Vamos a un corte. Estamos en la UNAM con Enrique Provencio, coordinador del PUED. Enrique, ante eso,
La pregunta es, ¿qué estamos haciendo y qué debemos hacer? Tú lo has señalado en distintas ponencias, el tema de los recursos que se dedican a resolver el problema de abasto. Pero algunos dicen incluso que lo que tenemos es reciclar o las plantas de tratamiento, o sea, soluciones. Háblanos de este escenario, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debemos hacer? Y digamos en un escenario de cortísimo plazo, 2030, 2050, ¿qué ves? ¿Qué ves en la situación de la gente en el país? A ver, en términos de agua, en efecto, 2030 es ya muy corto plazo. Lo que se ve para entonces, de acuerdo a las estimaciones, es que la disponibilidad de agua, la cantidad de agua por persona a la que vamos a tener acceso, se puede reducir entre un 8 y un 10% solo en lo que resta de esta década de los años 20 del siglo XXI. Es decir, el agua disponible seguirá reduciéndose. Primero, porque la protección de los ecosistemas está fallando y las fuentes de agua se están reduciendo. Segundo, porque aún en el escenario leve de cambio climático, leve es un decir, Sí. de un aumento de temperaturas de 1.5 grados respecto a los históricos, la precipitación va a bajar en la mayor parte del país y va a aumentar el calor. Tercero, porque la demanda sigue creciendo. La población mexicana seguirá aumentando y las necesidades tanto de consumo personal como de la economía va a seguir creciendo. Hoy la escasez de agua está poniendo bajo tensión la inversión y la instalación de empresas y fuentes productoras de empleo en muchas partes del país. Por todas estas razones urgen medidas. La primera de ellas, digo yo, es proteger la fuente de agua en los ecosistemas. Necesitamos reforestar más las partes altas de la cuenca, proteger más la infiltración de los acuíferos que están sobreexplotándose cada vez más. Segundo, racionalizar los consumos. Necesitamos, para tener un uso más equitativo y hacer llegar el agua a la población que no la tiene diariamente con calidad, que lo digo tomándolo de la fuente oficial, según los reportes mexicanos a la ONU para el cumplimiento del derecho al agua, apenas el 64% de la población tiene agua todos los días de calidad. Según otras fuentes, es una proporción todavía más baja. Para extender el agua a toda la población, que a nadie le falta, necesitamos invertir más en los servicios de agua, en la racionalización del uso, en las obras de infraestructura, en las tecnologías para mejorar el tratamiento, el reuso y de acuerdo a algunas fuentes estamos invirtiendo apenas 1/3 de lo necesario para hacer más eficiente el uso del agua. Hay entonces una necesidad muy urgente de inversiones. También necesitamos hacer esfuerzos personales a todos los niveles. Cuidar, hacer más eficiente el uso, minimizar el consumo a nivel individual, colectivo, de los hogares. Hay mucho por hacer todavía en el aprovechamiento del agua de lluvia, que es una solución parcial, pero ayuda en parte. Y también invertir más en desarrollo tecnológico para poder aprovechar, por ejemplo, el agua a través de métodos de desalación. Es decir, es un conjunto muy complejo, pero que no debemos perder el centro de esto. Cumplir con el derecho al agua para todos diariamente y con calidad de la misma. Y en ese sentido, déjame preguntarte, a 5 años de la presente administración, si haces un corte 2018, 2024, y hay precriterios, o sea, tenemos que pensar qué se hizo ese sexenio o qué se ha hecho durante la última década, porque tú lo has escrito en México Social. Los recursos son ¿son suficientes, son adecuados o es un tema de prioridades? O sea, ¿cómo podría ser un balance de estos 5 años en términos de agua, su uso, disponibilidad? ¿Cuál es el balance que podríamos arriesgar, lo digo así, al 24? Desafortunadamente, en mi opinión, el balance es negativo, porque descuidamos la protección de los servicios de agua, descuidamos la gestión y apenas a partir de la crisis de agua que se vivió en Nuevo León en 2022, se empezó a reactivar la inversión en algunas obras.
Sin embargo, de acuerdo a lo que se espera para 2024, el gasto, la inversión federal en agua va a estar cerca de 30% por debajo de la que se tenía en 2015. Es decir, este no es un problema que empezó en 2018-2019, ya había iniciado desde antes, pero en este periodo no se ha rectificado lo suficiente. Eso por el lado de la inversión. Sí. Y por el lado de la protección de los servicios ambientales hídricos, desafortunadamente se retiraron recursos y se reasignaron hacia otros destinos. Entonces, tanto por el lado ambiental como por el lado de la gestión, estos no avanzamos. anuncios de un acueducto que trae agua de un lado a otro, la inversión en la crisis, es una pequeña parte de la respuesta. Lo otro que está señalando es el tema de, digamos, los sistemas medioambientales, las partes altas. Ahí también tenemos una enorme realidad de que no se ha invertido en la década para quitarle el tema seccional. En algunos casos esas inversiones están ayudando, sin duda, pero son un paliativo. Por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, la nueva obra para llevar agua del Cuchillo a las ciudades va a ayudar, pero a mediano plazo el crecimiento de la ciudad va a anular esa mejora. Y lo que estamos viviendo en el Valle de México es muy parecido. La disponibilidad de agua en 2023 es como 40% por debajo de los niveles históricos de las presas del sistema Cutzamala. Es decir, hay una acumulación de rezagos que de un momento a otro se convierte en un drama hídrico. Déjame pedirte en menos de un minuto, ¿cuál es el escenario? O sea, el escenario, digamos, inmediato, ¿qué ves? ¿Qué prevés? Que literalmente hay cosas que ya no se pueden parar, por lo que implica. ¿Qué vamos a estar viviendo, déjame ponerlo en muy corto plazo, 2027? Los escenarios los podría frasear así. La disponibilidad del agua seguirá reduciéndose. Ante la perspectiva de cambio climático vamos a tener más presión hídrica y estrés en el futuro. Lo más probable es que veamos crisis recurrentes en algunas ciudades y zonas metropolitanas con restricciones en el abasto, más tandeos y mayores dificultades para el cumplimiento del abasto cotidiano. Ese es el escenario y desgraciadamente no es solamente en México, es también en muchas otras partes del mundo, como se vio en una reciente reunión de Naciones Unidas sobre el tema. Enrique Prudencio, muchísimas gracias por esta apretada síntesis. La crisis de las ciudades es la crisis de millones de habitantes que no van a tener el agua para lo más mínimo. Y esa crisis significa, pues, déjame ponerlo así, sed, sin duda, pero un malestar creciente. No hay duda, el malestar social hoy tiene en la crisis hídrica uno de los fundamentos más duros. Y ahí tenemos que ponerlo en el centro. No estamos haciendo, no se ha hecho, y lo que vamos a vivir en los próximos meses, años, nos hablan realmente de una crisis social mayor. Gracias, Enrique Prudencio, por dejarnos estar aquí y gracias a ustedes. Buenas noches.